Buenas noches, compañeros, con todos. Bueno, Bu- compañero. Buenas noches, David, bienvenido y bienvenidos a todos. Buenas noches, licenciado. Licenciado, ¿Cómo están, compañeros? Buenas Buenas noches, noches, Lisa. bienvenidos. Bienvenida, Marjorie, ya estoy confundiendo el nombre. Marjorie, bienvenido. Licen, buenas noches. Javier, bienvenido, muy buenas noches. Lice, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañero, bienvenido, un gusto saludarle. Lisa, buenas noches. Erika, ¿cómo está? Un gusto saludarle, bienvenida. Buenas noches, Licen. Compañera Melissa, un gusto saludarle, bienvenida. Buenas noches, Licen. Jennifer, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente al área de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar el desarrollo del contenido de lo que se tiene preparado para esta segunda unidad y el tema número 1 que tenemos programado para esta semana. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, la unidad número 2, con el tema central, el deporte en el Ecuador. Vamos a ver el tema número 1, importancia del deporte, y, los deportes internacionales y la importancia de la aplicación del deporte. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1 para la resolución de la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. Contestar las siguientes preguntas. Aquí tienen ustedes una serie de preguntas, las cuales ustedes deben dar contestación al desarrollo de lo que se les va preguntando en cada una de ellas. Son 5 preguntas las que ustedes tienen que dar contestación en base a los temas que nosotros vamos a tratar el día de hoy. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, todo en escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido que ustedes aporten en su tarea. Antes del desarrollo de la actividad, ya saben que tienen que desarrollar la rotulación de la hojita. Eso es todo lo que tienen que hacer. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen el formato o la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 2 con los temas importancia del deporte, importancia de aplicación del deporte y los deportes internacionales, de correspondiente a la semana 1 del 28 de marzo del 2023. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 28, la fecha límite de entrega será el 30 de abril del 2023 y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2023. Eso en relación de las actividades que ustedes tienen programadas para esta nueva unidad, en referencia a la primera semana de actividades que empiezan a desarrollarse periódicamente. Vamos a iniciar con el contenido de las actividades y vamos inmediatamente a proyectar en pantalla el contenido de la actividad que ustedes tienen en el material de apoyo y que obviamente es materia de lectura y de fortalecimiento del conocimiento, los cuales obviamente ustedes van a aplicar en el desarrollo de sus tareas que ustedes tienen programadas.
El deporte en el Ecuador. Una de las actividades más preponderantes, si nosotros podemos ver, podemos analizar, prácticamente los mayas y los aztecas, las culturas precolombinas, ya desarrollaron un juego de pelota similar a lo que hoy le conocemos como el fútbol. Prácticamente ellos ya desarrollaron un juego que obviamente les permitía desarrollar actividades deportivas, por decirlo de otra manera. Así como desde ahí, desde aquel entonces han venido desarrollándose y se han venido perfeccionándose una serie de disciplinas, las cuales obviamente han mejorado la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Existe un eslogan, existe un, eh, un, un refrán que dice mente sana en cuerpo sano. Entonces es importante la práctica de un deporte en el desarrollo de las actividades cotidianas que nosotros tengamos. En ese sentido vamos a ver la importancia del deporte. Desde las sociedades más antiguas, el deporte fue una actividad muy extendida. En el presente, la práctica deportiva es una de las actividades más comunes en nuestras sociedades. Además de los beneficios para la salud, el deporte tiene importancia social porque en actividades deportivas establecemos relaciones con otras personas y también culturas, porque puede convertirse en un rasgo de nuestra identidad, de nuestra propia identidad, y de eso nos vamos a ver más adelante. Una serie de juegos nacionales también que se han convertido o en un determinado momento se convirtieron en una serie de disciplinas que permitieron esa correlación cultural, esa interrelación, ese entrelazamiento entre los diferentes grupos sociales. En este sentido, existen deportes que caracterizan a un país, región o localidad. Ejemplo de ello, por ejemplo, es el béisbol en Estados Unidos, Japón, Cuba y otros países del Caribe y Sudamérica. En el caso ecuatoriano hay también deportes propios. Los deportes son importantes además porque influyen en la identidad nacional, regional y local. Adicionalmente desarrollan elementos de autoestima y afirmación colectiva. Esas son las actividades preponderantes en cuanto a la importancia de la práctica de un deporte. Los deportes y juegos nacionales. Esos o son aquellos que se consideran originales de Ecuador y forman parte de nuestras tradiciones regionales o locales. Por ejemplo, el ecuavóley, la pelota nacional, el juego de los cocos, entre otros, son considerados juegos nacionales, fueron inventados aquí dentro de Ecuador. Algunos de estos deportes se practican con frecuencia, otros con poca intensidad o solo a nivel regional. La práctica de algunos perdió vigencia entre otros deportes más populares, por ejemplo el fútbol, el baloncesto, han ido superponiéndose a todos estos juegos nacionales que se inventaron periódicamente en nuestro país. En cuanto a la pelota nacional, es uno de los juegos tradicionales de la sierra ecuatoriana. Aunque su práctica es menos común, todavía lo juegan especialmente los mayores sobre una cancha rectangular de tierra plana y firme. Se alinean dos equipos de hasta 5 personas y un director, quien además de dirigir el juego de su equipo, realiza la apuesta ante el juez del partido. El juego consiste en lanzar una pelota, una pesada pelota de caucho por el suelo o el aire de un lado de la cancha al otro. Eh, Utilizando únicamente la raqueta o guante que pesa aproximadamente 7 kilogramos y tiene un diámetro de 38 centímetros. Cuando se logra detener la pelota antes de llegar al límite de la cancha, se consigue un punto o chaza que se lo denomina. El equipo que más chazas logre gana el partido. Eso en cuanto a la pelota nacional. Tenemos otros juegos, por ejemplo, el juego de cocos. Es una costumbre nacional similar a las canicas. Se juega con esferas metálicas de gran tamaño. Estos son rulimanes. Este juego consiste en sacar los cocos que están dentro de un círculo trazado sobre la tierra.
Los jugadores lanzan los rulimanes para ver cuál de ellos está más cerca de la bomba e intentar luego sacar los cocos de dentro del ruedo. A este movimiento se le denomina pepear o pepeando o golpeando los rulimanes de los demás jugadores, logrando con el ascenso del patriarcalismo como organización social de la civilización antigua. Prácticamente estos son los juegos, obviamente tradicionales, que se vinieron practicando desde tiempos de la colonia, desde tiempos eran practicados como una especie de juegos recreativos, los cuales obviamente les permitían también entrelazar todas estas actividades. En cuanto al juego del ecuavóley, este es uno de los más populares de nuestro país. Se lo practica entre gente amateur en ciudades y zonas rurales, entre jóvenes y adultos. Es una variante del vóley. En él participan dos equipos de 3 personas en una cancha rectangular dividida por una red. Son comunes las competencias en los barrios, grupos familiares, reuniones de amigos, asociaciones gremiales, cooperativas de transportes, colegios, instituciones públicas y empresas privadas, entre otros lugares en los cuales se practica este tipo de deportes. Hay campeonatos organizados con motivo de fiestas de fundación de las ciudades y pueblos de nuestro país. Eso como un breve relato de los juegos tradicionales ecuatorianos más practicados dentro de nuestro territorio. En cuanto a los deportes internacionales, estos provienen de otros países y están relacionados con la cultura de masas y el desarrollo de industria del entretenimiento. Han llegado a formar parte de la cultura ecuatoriana, influyen en las identidades nacionales, regionales y locales y proveen además elementos de autoestima y afirmación colectiva. Prácticamente ahí tenemos una serie de deportes de carácter internacional, como por ejemplo el fútbol. Es sin duda el deporte más popular del Ecuador en todo el país, ya sea en escuelas, calles, barrios. Es común ver el trazado de una cancha de fútbol. El juego de fútbol está organizado desde la base social en comunas y barriadas hasta los equipos profesionales y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Federación Deportiva Nacional del Ecuador se fundó en el año de 1925. En 1926 se afilió a la Federación Internacional de Fútbol Asociado, denominado FIFA, y un año más tarde a la Confederación Sudamericana de Fútbol, lo que es la CONMEBOL. Los primeros clubes de fútbol aparecieron durante los años 30 del siglo XX. Entre ellos podemos mencionar a los equipos tales como el Aucas, el Emelec, Barcelona, Deportivo Quito, fundado bajo el nombre de Argentina por inmigrantes de ese país. Luego la Liga Deportiva Universitaria de Quito, en sus siglas LDU. En todas las ciudades hay uno o varios equipos favoritos, obviamente, que representan en eventos deportivos, representan a la provincia o representan a su sector. Esto en cuanto a las actividades recreativas en relación a los juegos tanto nacionales como internacionales. Vamos a iniciar, vamos a ver un poco más en relación a los deportes tradicionales y ancestrales que también se practican o se practicaban también en el Ecuador. Y dentro de ellos vamos a ver los deportes tradicionales y ancestrales del Ecuador. Por ejemplo, podemos mencionar que en la ciudad de Riobamba, en el Parque La Dolorosa, cada fin de semana se puede observar a grupos de adultos mayores jugando la mamona, un deporte tradicional que consiste en tomar una pelota pequeña hecha de cuero y lanzarla por los aires con la mano hacia el espacio del equipo rival, algo parecido al tenis, pero con la mano, no existe una raqueta. Aunque para muchos espectadores este es un juego nuevo, para otros es un recuerdo de su infancia, cuando lo jugaban con sus padres, primos, hermanos o tíos, y que no quieren que se pierda como muchos otros deportes que se han ido quedando en el olvido. Es una de las actividades deportivas bastante tradicionales que existen especialmente en la serranía. Pues al igual que la mamona, existen más deportes o juegos tradicionales y ancestrales del Ecuador.
que buscan un reconocimiento y un resurgir entre las nuevas generaciones. Pero ¿cuáles son estos deportes? Y lo más importante, ¿cómo se los reconoce? Conversamos en este caso con Nelly Romero Jara, gestora cultural y representante de los Juegos Populares de Riobamba. Ella nos explicó que los deportes tradicionales son aquellos que se practican en cualquier pueblo, país, región y pueden ser poseedores de conocimientos tradicionales, independiente de los pueblos indígenas. No necesariamente tiene que ser relacionado con los pueblos indígenas. El origen de los deportes tradicionales en Ecuador es similar a toda Latinoamérica, ya que fueron traídos desde España en la época colonial, razón por la cual tienen mucha similitud a lo largo de la Hispanoamérica con ligeras variantes. Puntualiza además añadiendo que los deportes ancestrales forman parte de los pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afros que constituyen una conexión con su sistema de vida y que hace que se diferencien de los otros pueblos. Eso quiere decir que también, de acuerdo a las características y a los deportes, estos se han convertido en una identidad de cada uno de los pueblos y nacionalidades donde se los practica. Esos se han convertido en elementos primordiales de la cultura. Para entender mejor a qué deporte nos referimos, la especialista nos da algunos ejemplos. En este sentido, los deportes tradicionales que más se practican están la pelota nacional o chaza, el palo encebado, la rayuela, las ollas encantadas, los trompos, las canicas, los ensacados, los pepos, los cocos, el ecuaboli, entre otros juegos tradicionales que unos han ido perdiendo espacio, pero que a través de la reconstrucción de cada uno de estos juegos, del rescate de cada uno de estos juegos, se busca que se vuelvan a practicar ya como un evento de carácter tradicional. Y existen algunos que son propios de cada lugar, como los cabes, trompos gigantes, que se juega en Tabacundo, Pichincha, lidia de gallos en los pueblos montubios, el rodeo montubio, muy especial. Obviamente también hay el rodeo en la sierra, el gallo compadre que se realizaba en el carnaval de Guamote, Chimborazo, o el chancho en engrasado que también se lo practicaba en Quevedo. Entonces son prácticamente eventos que se los viene desarrollando y que obviamente son parte de la identidad cultural deportiva de cada uno de los sectores a nivel nacional. Mientras que en los deportes ancestrales podemos encontrar el juego del cuchunchi de la comunidad Chilloac en el Cañar. También podemos ver pelar el verde con los dientes en la provincia de Santo Domingo y Esmeraldas, el juego de la lanza en la Chasquina, Cerbatana, Huayzapuru, Chasqui se practicaba a lo largo de la Amazonía ecuatoriana entre los pueblos indígenas, que también obviamente se han convertido en una identidad en cuanto a la región en la cual se practican estas actividades. Estos juegos que constituyen una herencia patrimonial son mecanismos de valoración cultural y fortalecimiento de las relaciones sociales entre los pueblos y nacionalidades. Recalca la experta porque son parte fundamental en el proceso de transmisión de saberes. Los juegos ancestrales marcan el vínculo y la interacción entre el ser humano y su entorno, mejorando los lazos de hermandad, convivencia, solidaridad y reciprocidad entre los miembros de cada comunidad. La transmisión básica de estos deportes es a través de su práctica que permite el conocimiento, las reglas básicas y el entorno de juego. Si las nuevas generaciones no practican el juego, este tiende a desaparecer, recalca la gestora cultural, indicando que se están perdiendo debido a la falta de práctica e interés de los mismos. Antes se podía ver este juego en los patios escolares, en la hora de educación física, pero hoy se han concentrado en prácticas de deportes como el fútbol, el básquet, el atletismo, entre otros juegos que son de carácter internacional.
Por eso es importante la práctica, la participación del Ministerio de Educación en la recuperación de los juegos tradicionales para mantenerlos en las mallas educativas y obviamente que esto establezca el reconocimiento de todos estos juegos y la práctica de cada uno de ellos. Y en esta ardua tarea, por no poder los juegos tradicionales y ancestrales del país, los ministerios de Turismo y Deporte ya han dado sus primeros pasos al realizar en años pasados ediciones de juegos ancestrales, autóctonos, tradicionales y populares de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, actividad que cumple un papel importante en la conservación y difusión de los juegos, porque porque con el encuentro de distintas delegaciones de las nacionalidades se han incentivado a que los más pequeños y los turistas conozcan esta riqueza nacional. Además de estos deportes, fortalecen el reconocimiento de su cultura y de sus saberes, y esto provoca que los niños y niñas se apropien de este sentimiento de pertenencia y valoren su propia identidad. Obviamente que también nosotros valoremos la identidad que nosotros tenemos en relación a los juegos deportivos que nosotros tenemos en nuestra localidad, en cada una de nuestras localidades. Aquí nosotros tenemos compañeros que la mayoría, ventajosamente aquí el colegio es a nivel nacional, por no decir de forma global, pero centrándonos solamente en nuestra región, centrándonos en nuestro país, en nuestro estado, nosotros tenemos diferentes identidades, tenemos compañeros que son de la costa, de la sierra, del oriente, y cada uno obviamente representa su propia identidad, su propia cultura, a través de la música, a través de la danza, a través de la gastronomía, a través de la vestimenta y, ¿por qué no?, a través de los juegos tradicionales que obviamente se practican o se desarrollan en cada uno de los sectores. Les comento, por ejemplo, estamos ya, obviamente, por la situación que se dio, este desastre natural que se ha dado en Alausí, no sé si se vaya a cumplir con las actividades en cuanto a la celebración de las festividades del 21 de abril de la ciudad de Riobamba, pero acá, por ejemplo, dentro de las actividades culturales, nosotros, por ejemplo, tenemos el desarrollo del tradicional rodeo, el Paseo del Chagra, donde participan jinetes a nivel local y también a nivel nacional, en los cuales van mostrando sus habilidades en cuanto al dominio que tienen sobre los caballos, las actividades propias del campo, del campesino. El año pasado les comento que nosotros tuvimos aquí la participación de delegaciones de la costa. Fue muy interesante, muy bonito en relación tanto el desarrollo del rodeo Montubio como tal y también del serrano. Cada quien tiene sus características fundamentales y se los hace únicos y diferentes por estas consideraciones. En este sentido, no obstante, el compromiso de toda la sociedad también es fundamental para que las nuevas generaciones sean partícipes y conocedoras de todos estos juegos. Existen varias formas de fomentar estos deportes, primero en la etapa escolar, colocando en la malla educativa los juegos tradicionales y ancestrales y luego la organización de más encuentros en las comunidades, ciudades y provincias que permitan el reconocimiento de cada uno de sus juegos. Aconseja además la especialista, resaltando que la herramienta más efectiva para que los juegos tradicionales y ancestrales puedan seguir compartiendo es solo a través de la práctica en los espacios públicos, parques, escuelas y todos los centros o lugares que permitan el desarrollo de estas actividades. En nuestro saber, es nuestro deber por revivir los deportes de antaño. En este sentido, vamos a ver algunos de ellos con sus reglas e instrucciones para que puedan compartir, obviamente, también con sus familias, con sus hijos, con sus amigos. Obviamente, hoy en día, a partir de la incorporación del Internet, de la incorporación de los teléfonos, ya tanto los padres y los hijos también han buscado sus propios espacios. Es una mala costumbre de antemano, de pronto pueden ustedes tomarlo como una crítica, pero también esto tiene que ver con una crítica constructiva. Ustedes cuando van tienen una invitación o van o están en sus mismas casas hasta el momento de comer, cada quien está en su mundo, un mundo diferente.
cada quien está en su celular, cada quien está no hay esa conversación, no hay esa interrelación que debe haber entre la familia, y justamente por eso se ha venido debilitando la base fundamental de la sociedad, como es la familia, porque cada quien vive en su mundo, le ha dado prioridad a los elementos electrónicos, como son los celulares, las tablets, las computadoras, y han dejado de lado toda la estructura social, la comunicación. Lo mismo sucede también en estos espacios de la práctica del deporte. Ustedes verán la mayoría de los niños desde pequeñas edades, desde que están en el preescolar, en el jardín, ellos ya obviamente ya manejan bastante bien la tecnología, y esto ha permitido que se deje de lado la práctica, por ejemplo, del juego de las canicas, de las bolas, por ejemplo. Antes yo me acuerdo que en la escuela prácticamente eran etapas que venían. Por ejemplo, habían el juego de la culebra con las bolas. También habían las chantas, que eran similar al juego de la mamona que habíamos visto anteriormente. En la mamona jugaban con los rulimanes, pero en las chantas se jugaba con monedas que se ponían dentro de una bomba. Se iba practicando y íbamos interrelacionando con nuestros compañeros. Y así había el juego del capirotejo, había una serie de juegos que obviamente nos interrelacionábamos entre todos los compañeros. Hoy en día, en los espacios, en los recreos, ustedes pueden observar, la mayoría de los chicos, de los niños, están centrados en otras actividades que obviamente muchas veces son buenas y en otras veces son perjudiciales para el desarrollo de cada uno de los estudiantes, porque obviamente la tecnología, cuando no se sabe manejar de una forma adecuada, esto empieza a corromper al ser humano. Esto en relación a estas actividades. Entonces vamos a ver un poco en cuanto a las actividades y reglas de los diferentes juegos tradicionales que tiene nuestro país. Iniciamos con el palo encebado. El palo encebado en un poste consiste especialmente en un poste de madera de unos 5 a 6 metros de altura, a cubrirle o untarle con grasa, aceite, manteca o cualquier sustancia resbalosa. Cuando ya lo hayan bañado, colocar en la parte más alta del poste un objeto representativo del premio que se le cambiará o se le otorgará al ganador a lograr alcanzar todo el palo o alcanzar a subir todo el palo. El objetivo es que el jugador pueda subir a lo más alto del palo. Ese es el objetivo principal en cuanto al palo encebado. Las reglas: cada jugador intentará subir el palo utilizando sus propios medios físicos, es decir, únicamente sus brazos y piernas. Si el jugador resbala y toca el suelo, queda automáticamente eliminado y se le dará la oportunidad a otro jugador. Si el jugador logra tocar el objeto colocado en lo más alto del poste, se le declarará como ganador y podrá reclamar el premio que se encuentra en la parte superior del poste. Bastante interesante. En cuanto a las carreras de carretillas, esto se ha practicado mucho, me acuerdo también en la escuela, y también cuando hay la reunión de padres, las convivencias que llaman hoy en día en los diferentes colegios, también obviamente se los practica. ¿Qué es el juego de la carretilla? Organiza a todos los participantes obviamente en parejas. Uno será el encargado de la carretilla y el otro la carretilla humana para la carrera. Una vez estén organizados, alineados en un punto de salida, y el participante que será la carretilla debe permanecer acostado frente a su pareja que cargará sus pies. Cuando se indique la salida, los jugadores que están en pie deben coger por ambas piernas de su pareja y caminar lo más rápido que puedan hasta llegar a la meta. Cuando lleguen a la meta deberá de cambiar de posición y regresar al punto de salida. La primera pareja que complete este circuito es el que gana. En cuanto a las reglas, la persona que está de carretilla nunca deberá tocar el suelo con ninguna otra parte de su cuerpo. El ganador en ningún momento podrá soltar los pies de su pareja y el intercambio de parejas se realizará únicamente cuando hayan llegado a la línea que les permita hacer esta actividad. En cuanto a este último juego, el juego de ensacados,
consiste en conseguir costales para los participantes que van a competir, colocar a los jugadores en dichos sacos y alinearlos en una línea de salida. Al escuchar o ver la señal de partida, los participantes deberán saltar dentro de los costales hasta llegar a la meta. El ganador será el primero que llegue. En cuanto a las reglas, si el jugador saca un pie o se cae de su costal, queda automáticamente eliminado. Únicamente está permitido saltar dentro del saco y no intentar caminar con él. Esas son las reglas que obviamente nos permiten, aparte de la práctica del deporte, también nos permite desarrollar determinadas actividades de disciplina en cuanto al cumplimiento de estas reglas y obviamente de estas actividades que son bastante interesantes dentro del desarrollo del cuerpo también, de la mente, de la distracción. También estos juegos lo que permiten no solamente es interrelacionarnos socialmente, sino permiten obtener un relajamiento psicológico con el fin de evitar también sacar de cierta manera la famosa nueva enfermedad o la enfermedad del milenio que está de moda, que es el famoso estrés. Por toda la presión, por todas las actividades que nosotros tenemos que hacer, es importante la práctica de este tipo de deportes, los cuales obviamente permitirán también recargar de energías nuestro organismo, nuestro cuerpo, con la finalidad de mejorar nuestro rendimiento laboral. Eso obviamente es indispensable en el desarrollo de las actividades correspondientes a la práctica de los deportes. En nuestro país, la mayoría de las personas, cuando tienen un grupo social, se organizan para practicar algún tipo de deporte, el cual obviamente permitirá que exista esa interrelación entre cada uno de sus miembros. Y obviamente cuando estos juegos también se practican en familia, son mucho mejor porque obviamente fortalecen los lazos familiares de cada uno de los miembros que están interactuando en estas actividades. Aparte de eso, también es indispensable la práctica de estos deportes, especialmente de los juegos tradicionales, de los juegos ancestrales. Es indispensable, obviamente, la práctica y el reconocimiento de todos estos juegos con la finalidad de considerarlos como elementos intangibles o elementos inmateriales de nuestra región, de nuestro país. Son elementos fundamentales que obviamente van a garantizar o van a permitir el desarrollo de la identidad cultural de cada uno de los pueblos, de las nacionalidades, de los costeños, de los serranos, del sector amazónico. Obviamente cada uno de ellos con sus propias tradiciones, con sus propios juegos, lo que permitirá también el intercambio cultural en cuanto a saberes ancestrales en la práctica de cada uno de ellos. Esos son los temas que nosotros hemos visto, que obviamente hemos desarrollado en relación a este tema que tenemos como inicio de la unidad número 2, algo indispensable. El deporte, para finalizar esta clase, el deporte es cierto que es una práctica o una disciplina que obviamente queda a discreción de cada uno de los ciudadanos, pero es una obligación en cuanto a crear el entorno necesario por parte del Estado. De hecho, en el artículo 24 de la Constitución de la República del Ecuador está establecido las estructuras en cuanto a la aplicación de las actividades deportivas. El Estado está obligado a crear los espacios necesarios para la práctica del deporte, del ocio, de la recreación de cada uno de los ciudadanos, constituidos en parques, en canchas temáticas o en parques temáticos y en una serie de actividades en las cuales permita a la población en general desarrollar toda esa práctica de deporte y obviamente se garantice el derecho también a la participación y a la inclusión dentro de espacios físicos que el Estado debe proporcionar para la práctica de todos estos deportes. Es fundamental. El Estado tiene la obligación a través de la ley constitucional, de la legislación constitucional, establecer determinados o cumplir determinados reglamentos que tiene para que los ciudadanos en sí
obviamente se encuentren desarrollando actividades recreativas que permitan mejorar su calidad de vida a través de la práctica del deporte. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo que pasen un excelente resto de noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, que tengan una bonita noche. Gracias. Bendiciones, licenciado. Buenas noches.